Esta mañana vamos a hablar de un tema que está acaparando titulares y es la situación del Presupuesto General de la Nación 2017. Como siempre, les hemos preparado un reportaje con algunos de los puntos importantes a destacar de este tema. Es un honor entregarle esto, diputada. Fue el 30 de septiembre que el ministro de Hacienda presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2017. Días previos a esta presentación se habló de austeridad y que el monto del nuevo presupuesto no distaría tanto del de 2016, y así fue. El presupuesto 2017 alcanza los 4.957.8 millones de dólares, 97 millones más que las proyecciones de gastos de 2016, año en el que el presupuesto llegó a los 4.860 millones de dólares. El titular de Hacienda detalló en su momento la distribución del proyecto de presupuesto. El órgano legislativo se le otorgó para sus funciones 58.2 millones. El órgano judicial solicitó un presupuesto de 267.6 millones. La Corte de Cuentas 49.9 millones y el órgano ejecutivo, priorizando los sectores de justicia y seguridad pública, educación, salud y obras públicas, 2.878.2 millones de dólares. En 2016 el presupuesto fue aprobado por 49 votos. Arena se abstuvo. El presupuesto 2017 está enfrentando problemas para su aprobación. La Asamblea está por cerrar su año de trabajo y las fracciones legislativas no están muy convencidas de darle luz verde, incluso las que el año anterior acompañaron al partido oficial. El gobierno argumenta que es un presupuesto austero que incluso establece un recorte del 17.6% en bienes y servicios de 79.3 millones de dólares. Además, dicen, refleja una disminución en las transferencias corrientes del Estado, como el pago de los subsidios, de 781.8 millones en el 2016 a 763.6 millones en 2017, 18.2 millones que equivalen a una disminución del 2.3%. El proyecto de presupuesto 2017, según Hacienda, se ha formulado de acuerdo a la disponibilidad de recursos internos proyectados y el financiamiento externo a través de los préstamos y donaciones vigentes, para atender los gastos de funcionamiento y la inversión pública, el servicio de la deuda, las transferencias corrientes y de capital, entre otras demandas institucionales. El primer reparo que, sin embargo, la oposición hizo al proyecto es que no provisiona fondos para el tema pensiones, es decir, el gobierno no incluyó el pago de capital y deuda al dinero que ha prestado a los ahorros de los trabajadores desde el año 2006. Desde ese momento, los partidos se han mantenido expectantes y fracciones como Arena y Gana han dicho que sus 35 votos y 11 votos respectivamente por ahora no apoyarán el presupuesto por considerar que está desfinanciado. Arena argumenta que el presupuesto debería ser retirado y hacer las correcciones pertinentes. Ellos estiman que no se han contemplado por lo menos 808 millones de dólares en gastos. Algunos tanques de pensamiento han dicho que el presupuesto es poco real al sobreestimar ingresos y no contemplar datos reales de gastos. Fusades dice que se estima un déficit real de 1.146.3 millones. El Ministerio de Hacienda dice que habrá un déficit de 925.3 millones y ese déficit es más porque se quitaron los 220 millones del costo previsional. Funde, mientras tanto, señala que la clase política debe asumir responsabilidades y que no deben continuar echándose las culpas por algo que está en sus manos resolver. Este año el gobierno y Arena se sentaron en mesas técnicas para discutir problemas fiscales, se llegó a un acuerdo para aprobar 550 millones en bonos y se adquirió el compromiso de seguir negociando 650 millones más. Pero hoy eso es incierto porque Arena acusa al gobierno de incumplir los acuerdos de noviembre y la ley de responsabilidad fiscal. Esta mañana vamos a conocer qué puede pasar con el tema del presupuesto y cuáles son las posiciones asumidas por los partidos Arena, Gana y PCN. Comenzamos la entrevista de hechos correspondiente a este jueves. Vamos a saludar a nuestros invitados que tenemos esta mañana de 15 de diciembre. Saludamos primero al doctor Donato Baquerano, diputado por el Partido Arena. Bienvenido, doctor. Un gusto recibirlo una vez más aquí en Canal 2. Gracias, Manuel. Un placer saludarlo y un gusto estar con los televidentes y acompañando aquí a mi colega diputado también, Mario Ponce. Bueno, como ya lo decía el doctor, también está con nosotros aquí en el estudio de Canal 12 el diputado Mario Ponce del Partido de Concertación Nacional. Bienvenido, Mario. Gracias, Manuel. Un placer estar siempre aquí en tu programa y en Canal 12 y por supuesto es un placer, un gran honor estar con el doctor Donato Baquerano. Por supuesto vamos a estar digamos, pendientes de las preguntas que tú hagas para que el pueblo salvadoreño conozca más sobre la problemática del presupuesto 2017. Un saludo muy especial a todos los amigos televidentes. Bueno, la pregunta del millón es, ¿se va a lograr la aprobación del presupuesto 2017 antes de que finalice el año 2016? ¿Cómo ve usted el panorama, doctor Baquerano? Bueno, quizás en primer lugar
establecer la importancia que tiene un presupuesto general de la nación para un país, porque utilizado adecuadamente es un instrumento que permite darle predictibilidad y darle rumbo a cómo se va haciendo los esfuerzos todas las áreas productivas del país para poder llegar al tan ansiado desarrollo que todos aspiramos. Pero también, visto desde otro punto de vista, puede ser un instrumento que simple y sencillamente sirva para cumplir la ley, en este caso para cumplir la Constitución de la República. Es difícil entender cómo un gobierno ha estado presentando durante tantos años y de forma repetitiva un presupuesto que realmente desaprovecha la oportunidad de ser un instrumento de guía y de desarrollo. Esto lo podemos nosotros observar categóricamente por los resultados que se han venido obteniendo. De forma repetitiva durante muchos años se ha estado presentando el presupuesto mintiendo, no dando una realidad que está viviendo el país y por lo tanto perdiendo el rumbo. Quiero decirte que nosotros como Asamblea Legislativa y como Comisión de Hacienda, incluso con la aprobación y apoyo de organismos internacionales, tuvimos una reunión muy importante para analizar la forma de presentar el presupuesto como lo hacen los países que han alcanzado un desarrollo muy grande. Y tuvimos una serie de reuniones y lo mejor que existe son dos eventos importantes. El primero, que un presupuesto debe de tener en cada uno de los ministerios metas a mediano, a corto y a largo plazo, para que tú puedas irle dando seguimiento al presupuesto que realiza y conforma cada uno de los ministerios. Un ejemplo claro, si vas a montar un programa en el área de educación, ¿qué es lo que tú esperas encontrar al final en el área de educación? Si el programa que tú montas va dirigido a disminuir la deserción escolar, pues entonces se le da seguimiento a ver cómo está funcionando este programa, porque si es necesario corregirlo, se corrige a tiempo. Pero aquí ves que presentan programas, por ejemplo en el área educativa, y te los lanzan como un gran boom, como una gran solución al problema educativo y que a la larga no impacta en el nivel educativo. Entonces el presupuesto por resultados es importantísimo en todas las áreas. Si tú en el área de seguridad te vas a poner una meta específica para reducir la delincuencia en determinadas zonas, todas las acciones que vas realizando debes de irlas midiendo para poder corregir el rumbo en el momento preciso. Por otro lado también, además de tenerlo por resultados, todo el accionar del presupuesto, también es importantísimo reconocer que los presupuestos anuales prácticamente están desfasados. Más que todo están funcionando los presupuestos plurianuales que permiten darle una predictibilidad a largo plazo, porque hay una serie de objetivos y de metas que tú las trazas y que no las vas a poder lograr en un año ni en 5 años. Hay ocasiones en las cuales tenés que darle una meta a largo plazo y ir dedicando acciones y haciendo medidas para ir obteniendo el resultado adecuado. Pero ¿qué es lo que sucede cuando no se cumplen todas estas expectativas macro que debe tener la conformación de un presupuesto? Tenés simple y sencillamente gobiernos populistas que no tienen una meta específica, sino que simple y sencillamente están tratando de consolidar su estructura política y no les interesa el desarrollo de un país. Mario, ese es un momento clave, creo yo, en un año en el que se ha hablado mucho de transparencia sobre todo. ¿Consideran ustedes que esta es una oportunidad para transparentar, por ejemplo, en los niveles de ingresos y los niveles de gastos que tiene el gobierno? Porque si analizamos estudios que ha hecho, por ejemplo, FUSADE, dice siempre se sobreestima ingresos y también no se deja claro los niveles de egresos. Entonces, ¿consideran ustedes que esta es una oportunidad para hablar de eso, de transparentar el presupuesto? Mira, todos los actores que han venido han vertido opinión
en todos los medios de comunicación, sean estos televisivos, radiales o escritos, de alguna manera han dicho parte de la verdad. Y por supuesto, los presupuestos nunca se han basado en la realidad, a excepción de los gobiernos del PCN, que siempre plantearon presupuestos mesurados, apegados casi a la realidad, y muestra de ello te puede demostrar que toda la inversión que hizo el PCN lo hizo con ingresos propios del Estado, presas hidroeléctricas, aeropuertos, no con endeudamiento. Eso te demuestra que proyectaban los ingresos pensando en darle importancia a la inversión. Pero, ¿qué es lo que sucede, Samuel, con relación al presupuesto? Si tú a un presupuesto le metes información verdadera, el resultado de ese presupuesto va a ser, por supuesto, verdadero, pero si le metes información falsa, el presupuesto va a venir mentiroso. ¿Cuál es la base de un presupuesto? Tú ves que nos dan dos, un paquete de la ley de salarios para ver cómo están estructuradas las plazas, y un paquete del presupuesto que es un mamotreto más o menos como de 500 folios. Pero la base del presupuesto, Samuel, para que el pueblo lo entienda, es la estructura de sus ingresos, es todo esto, esta paginita. Aquí tengo la estructura de los ingresos y aquí tengo la estructura de los gastos. ¿Ve? Pero ¿de dónde sale toda esta información? Simple y sencillamente hay que ir a analizar las cuentas nacionales. Si las cuentas nacionales que me presenta el Banco Central de Reserva está de alguna manera ajustada a información verdadera, por supuesto que lo que contengan estas dos láminas, la lámina de los ingresos, va a ser verdadero, pero si las cuentas nacionales vienen totalmente falseadas, que no están apegadas a la realidad, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás proyectando un Producto Interno Bruto mentiroso, estás planteando una inversión, una supuesta inversión falsa, estás planteando un supuesto crecimiento falso, y con base al supuesto crecimiento, que dicen que vamos a crecer 2.5, pero que en la realidad vamos a crecer 1.5, los tales ingresos nunca llegan. Lo único que es real son los gastos. Los gastos. Eso es lo único real. Eso es lo que han detectado ustedes al hacer análisis del 2017. No, lo que pasa es que, mira, para esto, el presupuesto es un documento técnico con un alto ingrediente político, porque no vamos a decir lo que no es político. Pero siempre, cuando uno aborda el presupuesto, tiene que ir a hacer análisis macroeconómicos, matemáticos sobre el presupuesto. Si tú ves, por ejemplo, yo no vengo, aquí por ejemplo yo he estado revisando las cuentas nacionales, consumo del gobierno, consumo del sector privado, inversión pública, inversión privada, exportaciones, importaciones, y cómo determinar el Producto Interno Bruto real. Esto me permite de alguna manera también cómo medir la posible inflación del 2017. Si tú no sabes analizar cada uno de estas cuentas y no determinas la inflación, no vas a tener un crecimiento apegado a la realidad. Entonces, la pregunta es, ¿realmente vamos a lograr crecer o vamos a lograr tener, por ejemplo, en esta lámina, lo que nos están diciendo, que vamos a tener ingresos por el equivalente a en el 2017 vamos a tener realmente ingresos por 4.957.8 millones? Yo hago la interrogante. Ese es el total del presupuesto. Esto es lo que dice que vamos a recaudar. Y dice que, por ejemplo, que en materia de ingresos en renta vamos a tener un ingreso de 1.782.6 millones de dólares en el 2017. Y dice que sobre las transferencias de bienes y raíces vamos a tener el equivalente a 22.7, importaciones van a haber 222.8 millones, en IVA vamos a tener 2.001 millones de dólares de ingresos, más otros ingresos producto del consumo a productos Mario, los diversos. Entonces, Mario, yo tengo una pregunta y creo yo que es importante hacer énfasis en que este presupuesto 2017 es diferente al presupuesto 2016 solo por 97 millones de dólares. Y entonces significa que el de 2016 también fue un presupuesto mentiroso, pero fue aprobado por 43 votos. Pero aquí hay una diferencia. Aquí hay una diferencia. Todos los presupuestos han tenido cierto grado de mentira. Y te puedo decir, y te lo puedo detallar, si querés, en otro programa te traigo el análisis, sí, desde los años 80 para acá.
porque hay que hacerlo aún en los gobiernos del PCN. Pero me parece importante cuando dice todos tienen una dosis de mentira, pero entonces quienes han avalado esos presupuestos significa que han sido cómplices también de la mentira. Mira, ¿no? El presupuesto se compone por dos vocablos. Una presunción. Se presume que vamos a tener ingresos por una cantidad determinada para cubrir un plan de gastos. Es una presunción, porque no lo tienes. Sí. Entonces, el nivel de margen, el margen que obviamente debe existir de certeza, debe ser un margen mínimo, pero no un margen que al final te determine que tú no tenés de alguna manera la posibilidad de lograr construir esos ingresos para cubrir los gastos que obviamente estás planificando cubrir en el 2017. El problema acá, Manuel, del presupuesto, porque tú ya me dijiste, bueno, quiere decir que con 43 votos ustedes aprobaron un presupuesto. Sí, igual se los aprobamos a Arena en 20 años. Si aquí hay que entender que este problema lo traemos arrastrado desde los años de los 80 para acá. Y te lo voy a poner por ejemplo. ¿De dónde empieza el problema? Y hay que entenderlo, porque ya dijimos nosotros que los presupuestos no son reales. Sí. En el 98 en el 96 se aprueba una reforma al sistema de pensiones. Se privatiza el sistema previsional. 98, sí. No, en el 96, y se pone en marcha en el 98. 98, exacto. Pero el problema es que el presidente de esa época nunca dijo de dónde iba a sacar el costo del pago de las pensiones del sistema antiguo, llámese Seguro Social e IMPEC. Nunca te dijo la fuente de financiamiento. Se lo tiró a los presidentes del futuro, ¿verdad? Pero no produjo un impuesto, no revisó las aportaciones de los trabajadores, no revisó las aportaciones del patrono, o sea, no diseñó un plan de ingresos para cubrir esos costos que te iban a crecer de forma escalonada. Entonces, ¿qué es lo que le sucede al presidente que ingresa en el 99? Que el presidente que ingresa en el 99, que es el presidente Francisco Flores, se le encuentra con que ahí había una gran cantidad de pensionados que ya era obligación pagarlas y otros que se estaban sumando a ese universo de pensionados que no tenía fuente de financiamiento. De ahí es donde empieza a descomponerse la situación, porque empiezan a crear, a emitir, bueno, Paco lo que hizo es que él reconocía esa deuda y emitía deuda, por eso es que el presupuesto siempre en algunas veces necesitaba los 56 votos. Sí. Vino posteriormente Tony Saca y creó los famosos fideicomisos, y los fideicomisos fueron declarados inconstitucional por la sala. ¿Por qué? Porque no era una deuda legal, para cubrir el gasto que obviamente estaba ahí reflejado. No hemos querido resolver este problema. Este problema no se va a resolver y va a venir con problemas el presupuesto 2018, 2019, y si Arena llega el 2019, nos va a presentar presupuestos mentirosos si no resuelven el problema de la deuda previsional, si no resuelven el problema de las pensiones, si no buscan fuente de financiamiento. Entonces vamos a estar en la misma situación, en el mismo círculo vicioso, en la de nunca terminar. Eso es un problema de grandes magnitudes y que cada día te va creciendo. Si Doctor, no lo resuelve. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Es la deuda previsional lo que está generando la distorsión en el presupuesto? Mira, en primer lugar quiero decirte que el licenciado Ponce es un hombre muy estudioso, es su área de especialización, pues, ¿verdad? Y ha abordado uno de la temática del presupuesto en general. Pero aquí nosotros tenemos que analizar los vicios que se han venido realizando. En primer lugar, decirte que ha sido una costumbre que en lugar de sentarse a hacer un análisis profundo de cuál es el presupuesto de cada uno de los ministerios, de las metas que se van a ir construyendo y midiendo a ver si se están alcanzando, lo que nosotros hemos tenido durante años atrás es un desfile de funcionarios que siempre llegan a pedir más y más y más y más dinero, porque realmente cuando tú tienes recursos económicos en abundancia, pues lógicamente tienes mayor oportunidad de acción. Pero ¿qué es lo que sucede cuando los recursos económicos se van reduciendo? Tienes que ser eficiente. Entonces, eso lo hemos venido observando repetitivamente y además de esto siempre se busca los últimos días del año
cuando hay algún problema para presionar a los partidos para que estos voten por determinado presupuesto, con la amenaza de que se va a tener que funcionar con el presupuesto anterior y que además de eso hay una serie de programas que no los van a implementar. Entonces van, dijéramos, topando a los partidos al tiempo específico en el cual tienen que votar. Por eso en muchas ocasiones muchos partidos les doblan la mano y tienen pesan mucho el no votar y al final salen emitiendo votos. Pero quiero decirte una cosa importante. Aquí el tema no es de votos. Aquí el tema no es de aritmética legislativa, porque el FMLN en el 2009 que ganó, tuvo la correlación que él quiso definitivamente. Tenía 56 votos, no dados por dijéramos por las elecciones legislativas, sino que separó a Arena y bueno, con todo lo que hicieron, pero lograron tener 56 votos. Funcionaron del 2009 al 2012 con mayoría absoluta y pudo hacer los préstamos que quiso, aprobar el presupuesto que quiso. Luego vinieron las elecciones del 2015, hicieron lo mismo con la separación de aquel grupo de diputados independientes y tuvieron la aritmética legislativa que les permitió aprobar el presupuesto que ellos quisieron. Y además de eso, los préstamos que ellos quisieron. ¿Y qué es lo que tenemos a estas alturas? Un país que no ha avanzado absolutamente en ninguna de las áreas. Lo que hemos tenido ha sido un retroceso enorme que en lugar de permitirnos dar un respiro para ver la luz en el camino hacia dónde vamos caminando, nos estamos complicando cada vez más. Entonces, el tema no es solo de votos, el tema no es solo de dinero, sino que el tema es que debemos de entrar en una dinámica diferente, a ser efectivos en la gestión pública. Pero doctor, hay datos que son reales y uno, bueno, el de los votos en la Asamblea Legislativa es una situación bien real. Se aprueba el presupuesto 2017 con 43 votos, digamos. Pero el financiamiento de mucho de lo que implica este presupuesto tiene que pasar por una mayoría calificada que son 56. Y es ahí donde viene un choque y donde necesariamente Arena tiene que tener participación en determinado momento. Es ahí donde comienza a funcionar la democracia. Y eso es lo que no ha funcionado en el 2009, en el 2012. Y eso es lo que he estado tratando de explicarte, que no es el tema de tener votos y aritmética legislativa, sino que ir haciendo bien las cosas. En el 2012, antes de separarnos el grupo de diputados independientes, en esa época se hizo un intento de darle rumbo al tema fiscal del país y se construyó el acuerdo de sostenibilidad fiscal. Pero fue más fácil para el FMLN destruir la aritmética que había dado la democracia para construir su gobernabilidad a su antojo. ¿Qué tenemos a este momento? Una situación mucho más difícil, que es lo que hemos tenido que hacer en materia fiscal. Ya no dijéramos construir solo un acuerdo de sostenibilidad fiscal que no lo cumplieron, estando firmado por todas las autoridades del FMLN. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? Hoy hemos logrado construir una ley de responsabilidad fiscal y gracias a esa ley de responsabilidad fiscal, si se logra cumplir las metas que están dentro de esta ley de responsabilidad fiscal, nos puede permitir irle dando una predictibilidad a largo plazo. Pero ¿qué es lo que sucede con las metas de esa ley de responsabilidad fiscal? Uno de los principales objetivos o metas a alcanzar y abordar es el presupuesto del 2017 y el FMLN lo aprobó y lo colocó de la misma forma que lo había hecho el año anterior, cuando tenemos ahora una ley de responsabilidad fiscal que nos fija límites diferentes y que por lo tanto deben de cumplirse. Por esa razón nosotros hemos estado haciendo señalamientos al presupuesto general de la nación, no porque se nos ocurra, sino que para entrar dentro del límite de la ley de responsabilidad fiscal, y eso afortunadamente todos los partidos políticos de oposición lo coincidimos. Lo que
el licenciado Ponce ha estado mencionando, es una de las áreas que hay que abordar. Por esa razón nosotros hemos creado, a propuesta nuestra, la posibilidad de construir una mesa que vea el tema de pensiones específicamente, porque es complicado, porque tiene que buscársele soluciones técnicas, porque para encontrarle soluciones al país debemos de despojarnos del tinte político, ideológico, partidario y entender que el país va a salir adelante con sensatez, haciendo las cosas bien, colocando las mejores personas en cada uno de los puestos para que seamos efectivos a la hora de darle una respuesta al pueblo salvadoreño. Mario, el Partido Arena solicitó que se retirara el proyecto de presupuesto. Ustedes como PCN, ¿qué dicen sobre esto? ¿Se debe retirar o se debe hacer las correcciones ahí en la Comisión de Hacienda? Mira, constitucionalmente es difícil regresarle el presupuesto porque el presidente de la República, a través de su ministro de Hacienda, ha cumplido al pie de la letra el marco constitucional. No existe figura alguna en la que el órgano legislativo le regrese el presupuesto a un presidente. Eso sería, digamos, un acontecimiento fuera de lugar desde el punto de vista constitucional, y no sé si al final la sala lo declararía inconstitucional. Ya la Asamblea Legislativa tiene las facultades que le da la misma Constitución, y dice que cuando el presupuesto obviamente no está acorde a la realidad, el legislador tiene de alguna manera la potestad de hacer los cambios, siempre y cuando, por supuesto, el Ejecutivo los avale, mover rubros de un rubro y una cartera de Estado, digamos, trasladarlo a otro, y lo otro disminuyéndosela. Son las dos facultades que le da la Constitución, que puede aprobarlo tal como se lo envía el presidente, haciendo las modificaciones presupuestarias, moviendo cifras, y la otra que la Asamblea Legislativa pueda de alguna manera reducírselo porque no está acorde a la realidad. Que nosotros le regresemos el presupuesto al presidente de la República para que lo vuelva a reestructurar, a replantear en un próximo, sería una violación al marco constitucional, porque ellos ya cumplieron la Constitución, lo que manda la Constitución. No, los que estaríamos violentando la Constitución fuéramos nosotros. Yo creo que el presupuesto, lo que se ha dicho en parte, es que no viene, los ingresos que están planteados no vienen sustentados para cubrir el plan de gasto. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer tú? Simple y sencillamente, si la Constitución te dice que como diputado tenés la facultad de aprobárselo disminuido, entonces tenés que reducir gastos, tenés que reducir dentro del plan de gasto cifras presupuestarias, tratando de ajustarlo a la realidad, porque no son los ingresos posibles. ¿Y qué es lo real? Por ejemplo, yo te voy a poner un caso en particular. Tú sabes, tú tienes registrado cuánto gastaste en el 2015, en educación para tus hijos, en transporte, en comida, en vestido, en salud, y ya tienes un año ejecutado y registrado. Eso es lo real, porque algo tienes registrado. Pero tú todavía el 2016 no lo tienes registrado, porque falta que termine diciembre y te van a llegar los cobros de todos los proveedores al 31 de diciembre. Va a quedar pendiente la factura de energía eléctrica, posiblemente te llegue por el 5 de enero, de agua potable, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Si vos querés ajustar un presupuesto a la realidad, tenés que basar, tu planteamiento en hechos reales, en hechos concretos. Y aquí te tengo, por ejemplo, ¿qué es lo real? Lo real es el presupuesto 2015, lo ejecutado, no lo presupuestado y lo votado, lo ejecutado. Y por ejemplo, a mí me da que lo que se ejecutó en el 2015 fueron 4.714.86 millones. Eso es real, porque eso ya es hecho pasado. ¿Y lo presupuestado de cuánto fue? Porque ya pasó y lo tenés registrado. Entonces, cuando tú ves la diferencia entre el presupuesto 2015 y el 2017, hay una diferencia bastante grande. Entonces decir, bueno, entonces ¿cómo voy a sustentar este presupuesto? Lo tengo que basar en hechos reales. El hecho real es de un hecho registrado que ya pasó, que yo lo puedo medir y lo puedo analizar. Si yo lo baso el presupuesto en base a los ingresos del 2015, con base a esos ingresos yo presupuesto, pero eso significa hacer recortes a todas y buscar fuentes de financiamiento para aquellas que obviamente salgan recortadas en el 2017. Lo podemos hacer.
a través de reformas presupuestarias, sí y solo si tú tengas la fuente de financiamiento para cubrir eso que le vas a recortar a cada cartera de Estado. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, ya regresamos con más de la entrevista de Hechos AM en este día jueves. Recuerde que estamos hablando del Presupuesto General de la Nación 2017. Ya volvemos. Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Esta mañana estamos hablando del proyecto de Presupuesto General de la Nación 2017. Tenemos como invitados a diputados de diferentes partidos políticos. Tenemos al doctor Donato Baquerano del Partido Arena y tenemos a Mario Ponce del Partido de Concertación Nacional, y estamos hablando precisamente sobre los planes de gastos que se han proyectado para el año que se avecina. Una situación que ha llamado mucho la atención, las protestas que hemos visto de los alcaldes, hemos visto también protestas del área de salud, la gente de los veteranos también que ha salido a decir que quieren que se les dé sus beneficios, los pensionados del IDFA, son temas que están pendientes y que, bueno, ustedes estaban cuestionando de que no se habían incluido. Y entre estos, bueno, el tema de salud es uno de los que ha generado pues más atención a lo largo de este 2016, porque un beneficio que se entregaba a cerca de 30,000 trabajadores se va a entregar solo a los que ganan menos de $1,500. ¿Cómo ven la situación en cuanto a este tema, y en el que van también en protestas, van incluidos incluso los alcaldes que han salido a decir que se les pague lo del FODES? Esas son las situaciones difíciles que nos está tocando vivir como país, y ese es el futuro difícil, comprometido que nosotros vemos, y lo que realmente nos está moviendo a hacer esta lucha de tratar de darle rumbo al país, porque el panorama que estamos viendo hacia adelante es complicadísimo. Fíjate que hay datos bien específicos de presentaciones que se han construido con el tema de números exactamente. Por ejemplo, el aumento solo en el tema de la carga tributaria, de todos los impuestos que nos han colocado a todos los salvadoreños, si lo comparamos del 2008 al 2015, ha habido un aumento de $1,033 millones, solo de aumento de ingresos que este gobierno ha tenido en impuestos que ha colocado a la población salvadoreña, a todos los salvadoreños. Pero ¿qué ha sucedido con esto? Que simple y sencillamente esto ha sido absorbido casi en su totalidad por remuneraciones y no por el tema de pensiones única y exclusivamente. ¿Qué te estoy diciendo? Que la planilla ha aumentado de 30,268 nuevos empleados del 2008 al 2016. Es una enorme cantidad de carga tributaria que han estado teniendo, y principalmente ha aumentado no solamente en el precio o en lo que cada aumento por puesto ha tenido, sino que en el número de puestos ha aumentado enormemente. Entonces tenemos un círculo vicioso que lo observamos en el presupuesto general de la Nación, en el cual se aumentan los ingresos y se disminuyen los gastos. Queda un déficit grande, y este déficit grande es cubierto por el mecanismo que se llama letras del tesoro. ¿Qué significa esto? Un endeudamiento galopante. ¿A qué hemos llegado? A lo que tú has mencionado, a la crisis que estamos viviendo. ¿En qué consiste esta crisis? Consiste en que definitivamente comparémoslo con una economía familiar. Tú te pones a gastar desordenadamente como jefe de tu hogar, llega un momento que la tarjeta de crédito la topaste. Y si ya fuiste al banco y hiciste un préstamo para hacer 1 o 2 viajes al extranjero o irte un mes a la playa, entonces el banco ya no te va a poder prestar. Eso es lo que le sucede al gobierno. Han estado viviendo el buen vivir en este momento, repartiendo dinero o incluso contratando esa enorme carga tributaria de todo el equipo de trabajo que tienen político. Llegó un momento en que ya la banca internacional tiene en saldo rojo al país, y no lo tienen los partidos políticos de oposición. Si las calificadoras de riesgo, cada vez que hacen el análisis del país,
No creas que nos van aumentando la calidad crediticia, nos van disminuyendo y cada vez más es más difícil colocar bonos. Hoy el problema no es solamente que la oposición les cuestione el endeudamiento por medio de bonos o de créditos, sino que hoy cuesta al país que le den o coloquen bonos. ¿Qué lleva a esta situación? Que ese déficit que tiene entre los ingresos y los gastos que tiene el gobierno ya no los puede seguir pagando solamente con endeudamiento. Y ahí es donde comienza a generar la falta de cumplimiento de compromisos del gobierno. Por ejemplo, el caso del FODES, si el FODES es una ley y la ley establece que de los ingresos corrientes hay un porcentaje que pasa al FODES, pero los ingresos corrientes los recibe el gobierno. ¿Y por qué no cumple? Porque los dedica a otros gastos, definitivamente, gastos populistas que le llevan a tratar, según ellos, de ganar votos, cuando lo que están realmente haciendo es consiguiendo un repudio total por la ineficiencia que están teniendo. Doctor, a lo largo de estos últimos meses hemos escuchado palabras o frases como se nos vamos a apretar el cinturón, vamos a reducir los salarios de algún tipo de personal que tiene pues altos ingresos. ¿Lo ven reflejado esto ustedes en el presupuesto 2017? Bueno, aquí hay dos formas de analizar. Tú le vas a preguntar a un funcionario de gobierno y dice, es que nosotros hemos reducido el gasto corriente, es que nosotros es un presupuesto austero, dicen ellos. Bueno, pero yo lo comparo en números con el del año anterior y tiene 97 millones más. ¿Y el del año anterior era austero? No. ¿Y entonces por qué ahora le están diciendo que hay austeridad? Nosotros lo que le estamos exigiendo son acciones específicas que debe de hacer el gobierno antes de seguirnos endeudando. Dar una demostración que tienen capacidad de ser eficientes y mantener austeridad. ¿Qué te quiero decir yo con eficiencia? Con eficiencia te quiero decir que con los mismas acciones que tú realices para alcanzar un objetivo, los costos deben de ser los mismos y todavía mejorar en cuanto a rendimiento. Eso es ser eficiente definitivamente. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? Además de ser eficiente, hay que reconocer que el Estado tiene una enorme cantidad de gastos que se pueden ir reduciendo. Y eso nosotros lo estamos viviendo incluso dentro de la Asamblea Legislativa, que estamos en una etapa en la cual estamos tratando de implementar una austeridad mayor. Y eso se puede hacer en todas las oficinas de gobierno definitivamente. Lo que pasa es que tiene que ser un plan establecido y dirigido desde el gobierno definitivamente. Con los mismos recursos con los que tiene el gobierno puede ser mucho más eficiente alcanzando mejores metas. Mario, usted decía, en la intervención anterior decía, bueno, hay áreas en las que no se puede reducir, pero hay otras que sí, porque si vemos la vía del endeudamiento, que no es la más adecuada, pero ¿qué se puede reajustar del presupuesto presentado en áreas en las que sí se puede hacer movimientos o transferencias o restarle a unos para darle a otros? Mira, yo solo lo que te puedo decir, pues bueno, te voy a decir no te voy a dar toda la información, pero si lo que yo no recomendaría es bajarle a seguridad pública, sí, es bajarle a salud y a educación. El resto, por supuesto que es susceptible a reducciones. Hasta ahí, no te puedo dar más porque me puedo meter en un asunto obviamente complicado. El doctor ha abordado un tema que es importante. Nosotros no estuvimos en casa presidencial, y quiero aclarárselo al pueblo salvadoreño, trabajando la TAI ni en la mesa económica ni en la mesa financiera para elaborar la ley de responsabilidad fiscal. ¿Consideran ustedes que fue un error no haberlos incluido? Mira, no, pero no es el hecho que hayamos estado o no hayamos estado, porque al final votamos. Votamos porque creíamos que estaban hablando con sinceridad, estaban hablando pensando en el país, y dijimos nosotros, ok, este acuerdo hay que aplaudirlo, no nos invisibilizaron, está bien, pero al final así son las cosas. Mientras Arena tenga 35 diputados y el FMLN tenga 35, ellos suman 66. Ahí hay mayoría calificada y se resuelve todo. El punto es que aquí se ha aprobado una ley de responsabilidad que la modificaron, no eran las indicaciones que había dado el Fondo Monetario Internacional. Y yo me acuerdo en el artículo 7, el Fondo Monetario había planteado que había que
incrementar los ingresos en 1.5 y reducir el gasto en 1.5 para tener un crecimiento positivo de 3%. El fondo no estaba equivocado, ha hecho análisis técnico. Vino Arena y el FMLN y pactaron que debe ser el 3%. ¿Y cuál es la base? No te dicen cómo. Si va por la reducción de burocracia o va por el aumento de impuestos, porque solo por dos vías tenés que tener un crecimiento positivo. O reducir la grasa del Estado o pensás en un tributo que te permita aumentar los ingresos. Yo hice un análisis del planteamiento que nos hicieron Arena y el FMLN con su llegamos a la conclusión con la información que por supuesto está dentro de los documentos, el informe trimestral del Banco Central de Reserva, en su revista financiera, en el proyecto, en toda la información de las cuentas nacionales que nos presenta el gobierno, el ministro de Hacienda, de cómo se va a comportar la inversión. Entonces, cuando yo llego a la conclusión, el tal crecimiento con ese planteamiento, a lo sumo no vamos a llegar ni a un punto porcentual. No vamos a llegar, porque el Fondo Monetario estaba claro, reduzca usted el gasto, señor, en 1.5 y aumente los ingresos en 1.5. No sé, no me pregunté por qué llegaron así. El doctor acaba de decir algo importante. Dice que el Estado tiene alrededor de 30.000 plazas, no sé si fue lo que dijo. ¿Qué hace? 30.000 plazas creadas entre 2008 y 2016. Perfecto, correcto. Entonces la pregunta es, cuando yo me voy a la ley de salario, y fíjate lo que dice la ley de salarios en su artículo 2, aquí no te está diciendo, no está acorde a la ley de responsabilidad fiscal, porque estarían de alguna manera planteando la idea de congelar las plazas que no sean necesarias. Y te dice, artículo 2, las plazas comprendidas en la presente ley que queden vacantes durante el presente ejercicio fiscal solo podrán utilizarse con autorización del órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda y únicamente cuando se trate de sustituciones de personal por fallecimiento, renuncia o retiro voluntario ocurrida durante 6 meses previos a la presentación de la solicitud, debiendo justificar plenamente su utilización. Aquí no te habla de congelamiento de plazas, porque allá más adelante tenés que decir cuáles son las que debes de recontratar. Y en efecto aquí lo plantean ellos en el inciso último de este artículo 2. Quedan excluidas de las regulaciones anteriores las plazas médicas y paramédicas, así como las plazas para el personal de la carrera docente, personal de la Defensa Nacional relacionado con tareas de seguridad interna, personal que ejerza funciones de seguridad pública, administración y seguridad de centros penales y personal de servicio del exterior. Entonces, si aquí no dejas que aquellas plazas que no sean necesarias, no las tenés que congelar, dejas abierta la puerta para seguir contratando más y robusteciendo más el aparato del Estado, haciendo crecer más el aparato burocrático, asfixiando las finanzas del Estado, porque nos te están diciendo. ¿Qué debería decir este artículo? En su primer inciso, las plazas comprendidas en la presente ley que queden vacantes durante el presente ejercicio fiscal quedarán congeladas, ¿vean? Quedarán congeladas y solo podrán nombrarse aquellas plazas, ya te lo dice el inciso final del artículo 2, pero no lo dice. ¿Está acorde este decreto de la ley de salarios con la ley de responsabilidad fiscal? No. Entonces, ¿estamos queriendo reducir el gasto? No. Entonces, ¿estamos siendo consecuentes, coherentes con lo discutido, lo que hemos obviamente manifestado bajo los argumentos de Arena, argumentos de PCN, del FMLN y el resto de partidos con relación a la responsabilidad fiscal? No. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No han abordado la mesa de pensiones. Si no abordas el tema de pensiones y no buscar la fuente de financiamientos, Manuel, este país no tiene dirección y vas a tener esta misma discusión estéril que nos vas a tener acá, nos vas a invitar, me imagino, si es que estamos vivos, porque solo Dios sabe si... No, es que el único que nos da, el único que nos da la vida es el Todopoderoso. Si yo no puedo decir que mañana voy a estar vivo, porque solamente Él sabe hasta dónde voy a llegar. Este ha sido un año difícil, 2016, a nivel fiscal, a nivel económico, y ya vemos a las alcaldías que están diciendo, miren, tenemos que cerrar operaciones porque no tenemos fondos para pagar y tenemos que hacer una serie de cosas que de verdad estamos en un momento difícil. Pero ayer también escuchábamos a unas instituciones, la Procuraduría General de la República decía, si nos dan ese mismo presupuesto, vamos a tener solo para 6 meses de operación. Ellos dicen, nos urge el refuerzo que estamos pidiendo, pero ¿cómo lo ven ustedes desde la Asamblea estas situaciones de la Procuraduría, por ejemplo? Bueno, quizás decirte
que para nosotros es muy preocupante lo que está sucediendo, pero para el gobierno no. Y el tema es que las acciones, quien las debe de liderar es el gobierno definitivamente. Bueno, te voy a contar algo. La Procuraduría preocupada porque no tiene financiamiento para concluir su periodo de funciones. La Fiscalía externando lo mismo, que solamente tiene 6 meses para trabajar. La policía, llegó el director de la policía a decirnos que no tenían ni un tan solo vehículo, eran más de 2.000 los que necesitaba renovar. Los alcaldes no les están trasladando el FODES, que es ley de la República y que ellos lo utilizan para desarrollo local definitivamente. Está parado el desarrollo local en todas las alcaldías del país. Entonces tenemos un hecatombe definitivamente. Si tú lo haces un análisis puntual, tenés a los desmovilizados de la Fuerza Armada protestando, tenés a los del Ministerio de Salud peleando por su escalafón, que también es ley de la República, tenés a todo prácticamente el aparato estatal convulsionado. ¿Por qué? Por la incapacidad que han tenido de dirigir este gobierno y este partido. ¿Qué es lo que sucede actualmente? Por un lado, tú haces un análisis y observas todo lo que está sucediendo, y por el otro, ves el gobierno celebrando el buen vivir todos los fines de semana, dando dinero para emprendedores, para que este grupo, que qué bueno que se hace, pero no es solución para la problemática integral que nosotros debemos de construir y de tener. Doctor, le voy a hacer una pregunta directo a usted como miembro del Partido Arena. ¿Están buscando ustedes asfixiar al gobierno? ¿Cómo vamos a asfixiar el gobierno si el gobierno él solo se ha asfixiado? Si ha tenido desde el 2009 hasta esta época todo el control completo para que este país ya lo hubieran convertido, o por lo menos darle rumbo hacia la visión que ellos tienen como país. Si han tenido los votos para hacer lo que quieran, si estos señalamientos que le están haciendo los organismos financieros internacionales no es de ahorita, si desde el 2012 estamos tratando de implementar el acuerdo de sostenibilidad fiscal y no lo han hecho definitivamente. Desde que comenzaron con su accionar irresponsable, nosotros les hemos ido diciendo lo que les va a pasar. Ahora ya están con el agua hasta el cuello, y esa no es responsabilidad de la oposición, ni siquiera de los partidos que los acompañaron tratando de darle gobernabilidad, porque ¿qué es lo que está sucediendo actualmente en la Asamblea Legislativa? Tú lo señalaste, muchos partidos que los acompañaron en sus proyectos para darle gobernabilidad se han percatado en este momento que esa famosa gobernabilidad no la utilizaron para implementar el desarrollo de un país, sino que al contrario, lo tienen prácticamente asfixiado. Entonces, quien ha asfixiado al gobierno de El Salvador ha sido el FMLN definitivamente, por sus acciones erráticas, por no darle rumbo al país, por su irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas, por el populismo con el cual han tratado de gobernar y por la irresponsabilidad que han tenido con la población salvadoreña. El secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, estuvo aquí con nosotros en este mismo espacio y él hablaba que una de las situaciones que está afectando la economía del país es la evasión y la elusión. ¿Cómo lo ven ustedes, Mario? Usted que también es miembro de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, donde se ha hablado también de este tema en diversas ocasiones. Mira, se han dado pasos importantes para poder controlar la evasión. La elusión siempre es una figura legal que deja el legislador, pero que no es a criterio del legislador, sino que al momento de aprobar la tal reforma tributaria o la tal medida tributaria, obviamente se dejan ciertos portillos legales que los expertos andan buscando cómo utilizar mecanismos legales para no declarar bien sus ingresos. Estamos haciendo un esfuerzo por buscar un mecanismo para cobrar lo que le corresponde al Estado. No quiero decir que lo que ha dicho Eugenio Chicas es cierto, tiene cierto nivel de verdad, porque el IVA que se te cobra a ti y a cualquier salvadoreño no le llega íntegro al Estado.
Yo le voy a De hacer ese otra- IVA solo le llega el 65 o 70% al Estado, el 30% se queda en el bolsillo de algunos. No estoy hablando de todos, porque hay empresarios que son bien cuidadosos en hacer la retención y enviarla inmediatamente en los tiempos que da la ley al Ministerio de Hacienda, porque el empresario es un retenedor de ese tributo, no es dueño del tributo, ni no lo está pagando él, lo paga el consumidor final. Entonces, si ese 30% de, ¿cuánto te dije que era lo que se piensa recibir de IVA? En IVA, por ejemplo, se piensa recibir en el 2017 el equivalente a 2.001 millones. Eso significa que estamos hablando de que el 30% de eso estaríamos hablando de casi 600 millones de dólares que no están ingresando al Estado. Ahí es donde está el problema. Ahora, en renta, ¿cuánto es? Yo no tengo los datos, pero según el ministro de Hacienda hay alrededor de unos 200 millones de dólares que no están ingresando al momento de declarar la renta de forma correcta, porque no declaran bien sus ingresos. Entonces nosotros estamos haciendo el esfuerzo por buscar, discutir y aprobar, porque hay que aterrizar sobre ese tema, sobre el cobro administrativo persuasivo y el cobro coactivo. Eso no es más que cobrar lo que le corresponde al Estado, pero no hay votos. Yo no veo por qué se tenga de alguna manera temor de que esto signifique de alguna manera ir a perseguir al empresario. Simple y sencillamente, si a ti te tocaba pagar $100 de impuestos y pagaste 70, simple y sencillamente bajo esta figura te vamos a hacer una complementaria para que pagues los 30 restantes. No es que te van a ir a cobrar más de lo que tenías que pagar, sino pagar lo que te corresponde pagar. Entonces, bajo esta figura se puede, pero hay que hacer reformas, por ejemplo, al TAI, al Tribunal de Apelaciones del Ministerio de Hacienda. No es un tribunal de justicia en materia hacendaria que cumpla con los principios de justicia tributaria, porque todos los directores los pone el Ministerio de Hacienda. Hay que buscar que tenga algún nivel de independencia para que no se persiga a ningún empresario con criterio político. Hay que hacer varias cosas. Entonces, sí, en efecto, hay una evasión y hay una elusión que ronda entre los 600 a 800 millones de dólares. Si eso se recaudara y lo orientáramos a los programas de tanto a inversión en educación, en salud, en carreteras, pues no estuviéramos en esta discusión en este momento. Bueno, vamos a hacer una última pausa comercial. Vamos a dejar planteada una pregunta. ¿Es la situación del país que se está viviendo en este momento, es producto de decisiones tomadas en la Sala de lo Constitucional? De eso vamos a hablar cuando regresemos con nuestros invitados. Ya volvemos. Recta final del espacio de la entrevista de Hechos AM correspondiente a ese día jueves 15 de diciembre y dejamos planteado una pregunta cuando nos íbamos a comerciales. La situación del país, la situación que está enfrentando El Salvador en este momento es producto de las decisiones que se han tomado en la Sala de lo Constitucional. Ayer el secretario de Comunicaciones decía que la historia fuera otra si no se hubieran bloqueado 1.108 millones vía resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Tenemos unos cuantos minutos, así es que, bueno, doctor, comenzamos con usted. Bueno, decirte que excusas hay a montones. Este gobierno del FMLN ha sido experto en buscar excusas y echarle la culpa a otros y nunca tomar la responsabilidad que les corresponde. Dicen que es la Sala de lo Constitucional, que está unado a la oposición, a Arena. Dicen que estos dos están aunados a FUSADES, dicen que están unados a FUNDE, dicen que están unidos a todos los que en determinado momento emiten opinión, pero ellos nunca tienen la culpa. Hay una serie de eventos que en la misma situación siempre buscan culpables. Recordémonos al inicio cuando la violencia se comenzó a disparar en el país. Los culpables eran los medios porque estaban informando, porque había un determinado número de asesinatos y asesinatos con barbarie. De manera que todo le encuentran un culpable, pero el problema es que nadie se hace cargo realmente de cuál es la responsabilidad que tienen como gobierno. Mira, el problema fiscal que tenemos ahorita es producto de malas decisiones que se han tomado, producto del buen vivir que han estado teniendo sin apegarse a una realidad que nosotros debemos tener como país. Ahora hay que hacer decisiones duras, no las quieren tomar
Hoy quieren que la oposición, que los partidos de oposición le lleguen a hacer la plana. Si constitucionalmente les corresponde a ellos darle rumbo al país. Si tienen un problema fiscal, pues que le busquen una solución. Medios han tenido, porque han tenido una cantidad enorme de préstamos, han tenido una cantidad enorme de posibilidades de construir la ley que ellos han querido. Tú le hiciste una pregunta ahorita, Mario, y le preguntaste si era la evasión y la elusión la culpable de la crisis económica que tiene el gobierno y la crisis fiscal. Es otra excusa. Se han tenido toda la oportunidad de construir el marco regulatorio que ellos han querido para perseguir la evasión y la elusión y no lo han hecho en todo este tiempo, pues simple y sencillamente no es culpa de los evasores, porque si hay evasores, el Ministerio de Hacienda tiene que perseguirlo y si no tiene un cuerpo legal, pues que lo pase a la Asamblea Legislativa. Han tenido para pasar las leyes que han querido, los préstamos que han querido. Lo que pasa es que entre más dinero les ha estado llegando, mayor creen que es la oportunidad de hacer su populismo y comienzan a gastar el dinero sin un objetivo específico, sin metas que cumplir, absolutamente haciendo las cosas con poco cerebro, le diría yo. Mario, su punto de vista sobre eso que hablábamos. Yo quiero que, por supuesto, te la voy a preguntar, pero creo que Alex Majano, que te escribió ahí en Hechos, dice, ¿por qué no contestan lo que le acaban de preguntar? ¿Por qué no reducen los sueldos para empezar ellos que no hacen nada? Obviamente, ahí hay una pregunta, por supuesto, de un ciudadano que cree que pues, el doctor Donato Boquerano no hace nada y que los que estamos acá y el resto no hacemos nada. Sí. Pero en efecto, yo creo que aquí hay que meter una política de austeridad y tiene que ser parejo para todos. Y estoy de acuerdo con nuestro amigo Alex Majano. Totalmente de acuerdo. Tenés que reducir salarios, tenés que buscar reducir el gasto en todo. Y eso pasa desde los ministros, los diputados, los magistrados a Corte Suprema de Justicia, pasa por los jueces, pasa por todo. Porque si vas a reducir tenés que ser parejo con todo. Y orientar que los ingresos obviamente alcancen para poder de alguna manera generar inversión. Totalmente de acuerdo con nuestro amigo Alex Majano. Ahora, lo que tú planteabas, que si es posible de alguna manera, que si aquí en este caso en particular es la sala la culpable, mira, yo quiero aplaudir a los magistrados que conforman sala de lo constitucional, porque ellos han tenido un alto nivel de independencia en sus resoluciones. Por supuesto son humanos, en algunas se habrán equivocado, pero en la mayoría han tenido certeza. Y creo que pues al final el país no puede seguir funcionando como venía funcionando antes. Hemos dado un salto de calidad en administración de justicia, hay que reconocerlo. Yo no le puedo echar la culpa a la sala de lo constitucional, ni tampoco le puedo echar la culpa a quienes más dice que le echaban la culpa, aparte de la sala. Estábamos hablando de la evasión. No, por eso, pues, ahora, el punto es... A Arena también, que decía que Arena está tratando de asfixiar. No, mira, sí, que Arena está asfixiando. Mira, al final esos son planteamientos políticos. Y por supuesto hay un ataque y debe existir un contraataque. Porque al final este país lo tienen polarizado Arena y el FMLN. Y de eso viven los dos partidos. Si no, no tienen presencia mediática ante la población. La polarización les abona a tener un universo de electores cautivos, porque hay que decirlo, es política, se hace política. Lo que sí te puedo asegurar que no tiene nada que ver la sala con esto. Este es un problema estructural, este es un problema de no ordenar el Estado. El Estado hay que ordenarlo desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista del gasto, desde el punto de vista de la austeridad, desde el punto de vista de la responsabilidad política, no solamente decir lo que a mí me da la santa gana, sino decirlo y sustentarlo, porque el país necesita de políticos responsables, que hablemos con propiedad, que demostremos que queremos el país y que queremos arreglar el problema. El problema es que el país no se construye con discursos políticos, se construye con hechos concretos, se construye con soluciones reales, no con soluciones mentirosas. Aquí se le ha venido planteando al país
la solución de los megaproblemas, pero los problemas se han venido obviamente acrecentando. ¿Qué hay que hacer para esto? Y con esto termino. Primero tenés que empezar a buscar un mecanismo de darle incentivo al sector privado y buscar un modelo. Ya lo dijo el mismo Fondo Monetario, lo han dicho que el sistema económico del país está agotado, que hay que buscar nuevos mecanismos para dinamizar la economía. Si no es por esta vía, ¿qué te están diciendo? Mire, busquen otros mecanismos, ya lo hicieron otros países. Por ejemplo, Inglaterra, en su momento de depresión, se vio en la situación que no tenía posibilidad de invertir. Si un país no invierte en obra física básica, no dinamiza la economía, porque eso es una forma en cadena. Tú le compras materia prima, materiales de construcción al sector privado, contratás personal para la construcción, etcétera. La industria de la construcción dinamiza la economía. El sector agropecuario dinamiza la economía. Entonces, ¿qué sucede? En Inglaterra se dieron cuenta que no tenían plata como Estado para invertir y ellos se fueron por la vía de los asocios públicos-privados y les está dando resultados y eso no es privatización. Entonces, si el Estado no tiene, ¿cuánto te están orientando para invertir? Solo fíjate tú. Aquí tenemos todos los proyectos de inversión. Para 2017 para el hablaban de 2017, 981 millones de dólares. Sí, aquí está. Yo creo que te has ido demasiado elevado. Bueno, ese fue el dato que manejaba la gente del Ejecutivo. Entonces, el problema, aquí tengo todos los proyectos hasta por código, sacado del mamotreto que nos han dado la ley del presupuesto. Sí. Entonces, lo que tienen ellos para invertir no está siendo de alguna manera auditado. Aquí te dice avance 100% y cuando vas a ver la obra, obviamente posiblemente va al 50%. Sí, bueno. Te dicen otra obra, avance al 50% y cuando la vas a ver, realmente están al 30%. No tenemos una auditoría permanente a estos proyectos de inversión si realmente se está invirtiendo como tiene que hacerse. Entonces hay que apostarle a los asocios públicos privados en la construcción de carreteras, en la construcción de puentes, en la construcción de hospitales. El privado debe ser nuestro amigo, nuestro aliado estratégico para el desarrollo. Si es el que genera empleo, no es el Estado. Si yo vengo y le digo a la población que le vamos a dar empleo en el gobierno, sería el mentiroso más grande, porque el Estado solo sirve para gastar. El que invierte para producir es el privado y nuestro aliado tiene que ser el sector privado. Bueno, con esto vamos a concluir el espacio de la entrevista correspondiente a ese 15 de diciembre. Agradecemos al doctor Donato Baquerano por habernos acompañado. Gracias, doctor. También a Mario Ponce del Partido. Muchas gracias, Manuel. En algunos momentos se me fue Samuel, pero yo obviamente te conozco y te aprecio un montón. Manuel Burgos, que me hicieron allá un poquito gente de prensa, mira, se llama Manuel Burgos, sí, yo lo sé, pero que para que en esta rapidez hay otro periodista, que obviamente otro colega también. Otro colega que obviamente no tiene tu nombre, sino que se llama Samuel. Bueno, pero ha sido un placer, licenciado Burgos, que nos haya invitado y también con Mario compartir este set y un saludo muy especial y aprovecho para desearle a todo el pueblo salvadoreño que pasen la más feliz de las Navidades y que este próspero año que venga le llene todas sus expectativas. Así vamos al final, nos despedimos, cerramos el espacio de la entrevista. Recuerde que viene la segunda parte del noticiero.